Aquí tiene una versión del libro con preguntas. Yo he visto. Pero tienes lo mío, ¿no? Pásame si tiene esto acá. Después de cada cabello tiene preguntas. Y él no sé lo pero vamos a pasarlo. Registrar el movimiento del suelo. Básicamente esto que luce tan tecnológico desde el punto de vista de conceptos es más o menos así. Es como tener un oscilador, una aguja y acá un tambor. Ese tambor es de metal, porque no es un tambor que la aguja va marcando conforme gira el tambor, ¿no? Sí, pero se entiende perfecto, este tambor va girando y el movimiento de este carrito se queda registrado en el papel de este tambor. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Hasta ahora el sistema es más o menos el mismo. Dentro de estos equipos sofisticados modernos hay un oscilador. Y ese oscilador comienza a moverse y el movimiento del oscilador se queda registrado en esta película fotográfica, en ese chorro digital de números, pero es el desplazamiento. ¿El desplazamiento relativo de quién? De este oscilador respecto al suelo, porque este equipo está anclado al suelo. ¿Sí? Lo cierto es que afinando estos parámetros de rigidez, amortiguamiento, masa del dispositivo, yo puedo hacer que este garabato de acá represente o el desplazamiento del suelo o la aceleración del suelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le corto esto que está acá, lo que grafica ahí, ¿qué cosa sería? O suspende esta masa y la tengo fija ahí con una cuerda angelical ahí. Tiene el terremoto y este se queda quieto. ¿Y esto que grafica quién sería? ¿Ah? ¿Por qué la aceleración? Sí, aquí lo que grafica quién es el desplazamiento. Entonces, si esto lo mantengo fijo, aislado, y el suelo se comienza a mover, lo que queda aquí graficado es el desplazamiento del suelo, ¿no? Es un problema directo, no hay ecuaciones de equilibrio dinámico ni nada, solamente es una cuestión cinemática. Si yo este puntero lo dejo fijo y aquí muevo, si mi dedo está fijo y esto lo muevo, ¿qué cosa estoy registrando? El movimiento de mi mano va a quedar ahí representado en este garabato, o sea, el desplazamiento del suelo. ¿Sí? Ya, eso se entiende. Pero ¿y cómo hago para que este garabatito represente la aceleración del suelo? Entonces la teoría es muy directa, más o menos simple, pero va a constituir para ustedes un desafío a ver si entendieron o no esto que está resumido en la pizarra de hoy día. Respuesta ante cargas armónicas. Si yo entiendo todo esto que hemos hecho ahora, que no tiene nada que ver con estática, con equilibrio, nada, sino entiendo hasta acá, hasta acá. Si yo entiendo esto, entonces significa que puedo estudiar esto y puedo sacarme 20 si me preguntan algo de esto en una práctica en un examen. Yo les voy a presentar el tema y ustedes quedan como tarea que estudien. ¿Para estudiar o no? ¿Qué te queda? Tienes que decir que sí. Ya. Entonces, ¿recuerdan ustedes que los acelerogramas de terremotos de subducción como los nuestros, vamos en una zona de subducción, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracterizan nuestros terremotos? Nuestros acelerogramas, ¿cómo son? Les he mostrado uno de México, les he mostrado de... ¿Ah? Efectivamente, son altamente densos en frecuencia. Su transformada de Fourier es un montón de picos como cancha, así. Significa que en matemáticas eso sería así, una sumatoria así recontradensa de armónicos. ¿Está claro? Si yo borro todo este sumando, borro este sumando, y encima borro la sumatoria, ¿qué cosa me queda? La clase de ahora. ¿No? Muy bien, entonces, ahora sí tengo que dar un saltito y digo, no, la clase de ahora no sirve para nada, pero tengo que extender el concepto y decir, los sismos son suma de armónicos. Y es más, cualquier función en matemáticas se puede expresar en una suma de armónicos.
Ese es lo que llevan ustedes en los cursos de matemáticas. Para no duplicar el trabajo algebraico aquí y aquí, voy a pensar que los signos son una suma solamente de funciones senoidales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la ecuación del oscilador metido dentro del instrumento? Ah, esta sería la ecuación del oscilador. ¿Hasta ahí me siguen? Se dan cuenta que esta ecuación es solamente para un sumando. Le he borrado esto, le he borrado esto y le he borrado la sumatoria y he aterrizado en la clase de hoy día. ¿No? Bonito, ahí está. ¿Se ve, no? P sub 0 entre K del estático por factor de amplificación, seno de omega raya. Omega raya es de la aceleración en el suelo. Muy bien, y si luego le pongo la sumatoria, ¿lo ven? Pero, ¿cómo es que he logrado sacar esto fuera? Aquí le voy a poner una tremenda sumatoria, ¿no? Y dentro de la sumatoria, ¿por qué es que saco algo fuera? ¿Ah? Son constantes que dependen de quién. No, aquí no hay estructura. ¿Cuál estructura? Del oscilador ahí que está metido dentro del instrumento. Estoy bien, lo saco fuera. Y digo, y ahora este D lo podré sacar fuera, porque si lo saco fuera, el X, ¿quién es el X? Les recuerdo que el X es este garabato. El X es el que se registra, el que lo obtengo del chorro digital o lo obtengo de la película, así hace décadas, no muchas. Esto venía en película y había que revelar y etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ese garabatito, que ahora es digital, está representado por esta ecuación con una sumatoria. De esa sumatoria ya logramos sacar esto, ¿no? Pero el garabatito, digo, ya se está pareciendo a la aceleración del suelo. ¿Qué más necesitaría para parecerse perfectamente? Que D sea constante. Ajá, el D tendría que ser constante para que salga fuera de la sumatoria y me quede pues algo por ahí, por un D, y luego esta sumatoria, ¿quién sería? Si saco esto fuera, la sumatoria, ¿quién es? ¿Ah? El acelerograma. Miren, el problema que hemos tenido es, este es el acelerograma. Lo cortamos por acá y decimos, ya sé la respuesta a esto, porque esto es la clase de hoy. Como este es para un armónico, le pongo la sumatoria y esto lo saco fuera. Lo saco fuera y digo, ya me está apareciendo ¿quién? El acelerograma, ¿no? Para que se parezca completamente yo debería sacar esto fuera. ¿Y eso en qué zona se podría dar? ¿En qué zonas podría decir el D lo puedo sacar fuera? ¿Ah? Miren ahí, pues en qué parte el D es constante, porque yo digo, en esta zona el D va variando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si logro calibrar mi instrumento, porque yo soy el que fabrico el instrumento, yo no fabrico el acelerograma, ¿no? Entonces digo, si yo logro calibrar el instrumento para que el beta esté en esta zona, entonces el factor D va a ser como 1, lo voy a sacar y digo, aquí ¿quién es? ¿Quién sería esto? 1 sobre omega cuadrado del instrumento. Si yo lo paso esto acá, ¿qué tendría? El X por el omega cuadrado del instrumento ya es el acelerograma. ¿Me sigue? Es decir, de ese garabatito lo multiplico por algo y ya tengo el acelerograma. Ok, ustedes estudien los detalles porque hay un retraso en el tiempo, etcétera, etcétera. Y estudien luego el sismómetro. Es decir, cuáles son los parámetros, cómo sintonizo el aparato, cómo le cambio la rigidez, la masa, el amortiguamiento, no sé, es un aparato mecánico que yo puedo controlar. ¿Qué parámetros le tengo que dar para que funcione como un sismómetro y cómo para que funcione como un acelerómetro? ¿Listo? Creo que ese es el mejor ejercicio que pueden hacer ustedes
para comprender si han entendido esta teoría. ¿Cuál es la teoría? ¿Qué nombrecito tiene la teoría? No, esto de acá es el ejercicio que les va a hacer entender la teoría. ¿Cuál es la teoría que estamos queriendo rematar? ¿Qué se llama? ¿Efecto invernadero en la selva peruana? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Vibración forzada. Cuando la carga es un armónico. El nombre largo, aburrido. Vibración forzada bajo el imperio de un armónico. Ya, ok. Eso es lo que hemos visto ahora con un ejemplo. Y eso es de una aplicación muy directa. Y es muy bueno que ustedes revisen y terminen de comprender esto mirando cómo funcionan los dos instrumentos. Sismómetro y acelerómetro. Muy bien. Nos despedimos de esta parte y nos vamos a respuesta elástica de estructuras sometidas a termómetro. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Tengo una estructura, está tranquila ahí en un día de primavera y comienza esta reunión. Yo lo que quiero es ¿cuánto vale el x de t? ¿Cómo es el x de t? Y la respuesta es obviamente, el x de t es una función de tiempo que no la conoces, ¿no? Ni tampoco la vas a conocer por más que se le encarte 5 veces como una función de matemáticas, ¿no? Porque ni el acelerograma lo conoces como funciones matemáticas. Para las teorías de aproximación yo tengo que pensar que es un armónico, etcétera, para poder desarrollar la teoría, los instrumentos, pero desde el punto de vista real yo tengo los acelerogramas con un chorro de números, no los conozco de otra manera, ¿no? Y entonces este x de t tengo que conocerlo a través de un chorro de números, no me queda otra posibilidad. No voy a decir, mira el x de t, qué bonito, qué simple, qué elegante matemáticamente es. No voy a poder decir eso. Simplemente voy a decir, acá hay 4.000, 10.000 números y esa es la respuesta de la estructura, ¿no? Si yo tengo el x de t a través de un chorro de 1000 números, ¿cómo construyo el chorro de 1000 números que describen la fuerza que siente la estructura? ¿Qué dices? ¿Ah? A ver, repite la pregunta para calentar neuronas. Primero, ¿has entendido cuál es el problema que estamos iniciando el estudio? ¿Sí? Cuéntanos, ¿cuál es el problema que vamos a estudiar ahora? ¿Su compañera que sigue, cuál es el problema? ¿Nos ayudan? ¿Sí? Ya. ¿Y qué quiero saber de la estructura? ¿La qué? Ya, pero ¿qué es la respuesta? Desplazamiento. ¿El qué de la estructura? Desplazamiento. ¿Ah? No, ¿qué es la respuesta? En el curso de análisis estructural 1 no les han dicho nunca calcula la respuesta, pero esto es lo que han hecho. Aquí la respuesta es el x de t. Yo quiero saber cómo se mueve a lo largo del tiempo. Y aquí voy a poner un eje del tiempo y aquí voy a poner el x, que no sé ahorita cómo es, pero ahí tengo que llegar. Al final de la clase tengo que saber eso. ¿Entienden? ¿Sí? Ya, me voy a adelantar un poquito. Si yo les diera el x de t, ¿cómo construye la fuerza que siente la estructura? Derivando, integrando. ¿Ah? Para llegar a la aceleración. No, no te escucho, habla fuerte. Se multiplica Por por la rigidez. masa. ¿Qué significa por rigidez? ¿El por es una operación? ¿Pero qué significa brillante? No, no sean tan imprecisos, no eludan la verdad. Ya, voy a pensar que me has dicho por significa multiplica el x por la rigidez. Y eso es, efectivamente. Así de simple. Entonces, si luego me dicen, oye, ¿cuánto vale el cortante en cada columna? 1, 2, 3, 4, 8, 10 columnas. Divide entre 10 y ya tengo el cortante en cada columna. Pero voy a perseguir la respuesta de la estructura a través del desplazamiento. Es decir, lo primero que me voy a enterar es
el desplazamiento, y luego que tengo el desplazamiento, ya todo lo que sigue es rutinario. ¿Está claro? Ya. Entonces, lo que sigue, los minutos que siguen son para contarles cuáles son los métodos que existen en ingeniería para calcular el x de t como una función de tiempo. Bueno, hay un método que se llama integral de Duhamel, que lo que me permite es ir siguiendo la estructura. Si sé dónde está en este instante la estructura, puedo, con algunas expresiones muy sencillas, saber dónde está en el paso siguiente, luego en el paso siguiente, y eso se hace como una integral, ¿no? Como la persona que no descubrió, sino aplicó esta integral fue Duhamel, entonces se llama integral de Duhamel. Muy simple. El tema de la integral de Duhamel es que solo sirve para estructuras elásticas, es decir, se acaba con el capítulo 5 y ya no hay más. Entonces no es un método, no es el preferido de los métodos. Hay otros métodos donde yo conozco dónde está la estructura en un instante y con algunas suposiciones simples determino dónde va a estar en el siguiente intervalo. El método más popular es el de aceleración lineal. Miren, si yo tomo, a ver, este tanquecito, ¿qué periodo tenía? ¿Qué periodo de vibración tenía? 0,44 creo de periodo, ¿no? El periodo del tanque. Durante un terremoto, si lo veo oscilando, y yo quiero dibujar un armónico por ahí de 0,44, ¿con cuántos puntos debería dibujar ese armónico? Hemos dicho más o menos un décimo, ¿no? Yo quiero dibujar una función armónica, y lo dibujo con un punto, no me sale nada, pero me sale 0. Con 2 puntos también feo, con 5, 6, no, con 10 puntos. Entonces, yo voy a suponer que este tanquecito durante el terremoto, ahora ya no es este acelerograma, sino es un terremoto cualquiera. Lo voy a suponer que, vamos a ir cambiando acá. Un acelerograma, por si acaso se lo recuerdo. Así hasta 40 segundos. Miren el chorro de números. Desde 0 hasta 40 segundos, yendo del punto 02 al punto 02. O sea, ahí tengo 2000 números. Ese es un acelerograma. Aquí está el tiempo y aquí están los valores. Entonces voy a decir, en un intervalo, ¿qué cosa conozco? Bueno, conozco la aceleración del suelo a lo largo de todo el desplazamiento, ¿no? Y tú vas a suponer que tu estructura, que va a ser una oscilación, entre dos instantes, tiene una aceleración lineal. Ahí viene el nombre del método. Una aceleración lineal. Si la aceleración es lineal, cuando integro una vez, la velocidad será cuadrática, y cuando integro otra vez para el desplazamiento termina siendo una función cúbica. ¿De quién? Del eje horizontal, que es, digamos que el tiempo, pero es un pedacito de tiempo. Suponer, eso lo deben saber por cursos de matemáticas, si yo voy a pasar una curva por 2 puntos y trazo una línea recta, podría estar equivocándome. Pero si trazo una curva de segundo grado, estoy mejor. Y si trazo una curva de tercer grado, estoy mucho mejor. No sé si ustedes recuerdan los métodos para integrar. ¿Ah? Ajá. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaban las áreas? Si tengo una curva para calcular numéricamente esa área. Lo peor que se me podría ocurrir, ¿qué cosa era? Pedacitos. Rectangulitos. Porque ahí me estoy comiendo todo un triángulo entre el rectángulo y la curva. Ya, una mejor aproximación. Traza una línea recta entre los dos puntos de la función.
Una mejor todavía, traza una parábola. Aquí estamos trazando una cúbica. Es decir, estamos creciendo en precisión. Y entonces, al final, lo que obtenemos es la respuesta de una estructura con bastante precisión, entre comillas, numérica. Es una precisión artificial. Es decir, matemáticamente es muy buena, la solución es estable, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que represente lo que le va a pasar o no a la estructura durante un terremoto. Sí, formalmente es un método muy bueno, muy probado, da resultados buenos. Otra cosa muy diferente es saber si eso representa o no el comportamiento de una estructura. Si aquí nos estamos moviendo en el campo de los métodos numéricos, y les digo que es una aproximación estupenda. ¿Puedes leer, por favor? ¿Qué dice allí? La figura. Ajá. La figura 5.35 muestra la componente norte 82 grados oeste del registro de aceleraciones correspondientes al sismo del 3 de octubre de 1974 en la costa central del Perú. El acelerograma se detuvo en Lima, 73 kilómetros del epicentro, y tuvo un valor máximo de 196 centímetros por segundo cuadrado, aproximadamente 0.2 G. Ajá. Miren, a este es un terremoto. ¿Qué nombrecito le pondríamos? ¿Fue un terremoto terrible, armagedónico, o fue nada? ¿Qué tipo de... ¿Cómo calificaríamos este terremoto? ¿Tú qué dices? Es un terremoto frecuente, de los que no debería pasar absolutamente nada. Sin embargo, hubo bastante daño. Y recuerden que esto que es frecuente, en donde no debe pasar nada, es como 3 veces más grande de lo que se sintió aquí en el terremoto físico. Ahí está, 0.2, y lo que se sintió acá es 0.07. Aquí estamos hablando de 20% de la gravedad. Lo que se sintió acá en Lima, el terremoto físico, fue 7% de la gravedad. Ya, bueno, llegó este terremoto y este es el registro de una de las componentes, la componente norte 82 grados oeste. Esta es más o menos la que se llama este-oeste. Ya. ¿Ok? Sigue, por favor. Uno de los objetivos de la ingeniería son los sistemas lograr estructuras que puedan comportarse drásticamente durante los sismos frecuentes. Para la costa del Perú, la aceleración del suelo asociada a estos sismos fue de aproximadamente 0.2 G. De manera de ejemplo, veamos la respuesta de una estructura elástica de 0.5 segundos de periodo, 100 toneladas de peso y 7% de amortiguamiento, como respuesta a la señal del sismo de 1974 en Lima. Las historias de respuestas son las siguientes. Ok, escuchen. Yo miro este acelerograma y digo, ¿cuál es el valor máximo? 0.2 G, ¿no? Si lo quisiera pensar como una carga aplicada, entonces en esta estructura, la carga equivalente, ¿cuánto sería en esta estructura? ¿Tú qué dices? ¿Ah? 20 toneladas, pues. Muy simple. La pregunta que les voy a hacer, y tienen que inventar la respuesta, pero a uno de ustedes le va a caer ahorita la respuesta. Oye, esta estructura que siente este terremoto, bueno, ya sus compañeros acaban de decir, es equivalente a ponerle en algún instante una carga de 20 toneladas. ¿Esta estructura sentirá los 20 o sentirá menos a la hora del temblor? ¿Entendiste o no? ¿Está claro? Yo quiero que apuesten. No quiero que me digan depende. Aquí estamos en una casa en el juego. Tienen que apostar, nada más. O tienen que mirar sus apuntes, o tienen que hacerse los distraídos y mirar sus apuntes. Lo que quieran. ¿Qué dicen? ¿La estructura va a sentir más de los 20 o menos de los 20? ¿Ah? ¿Qué estructura? Apuesta algo. Es esta estructura, esta. No es la del vecino, el Empire State, no, es esto. Esa estructurita. Menos. Menos. ¿Cuánto menos? 19.99 de ocasión.
¿Ah? Lo que pasa es que estamos hablando de estructuras flexibles, es un Ya. valor de energía, pues no con desplazamiento. ¿Ya? A ver. Bueno, entonces cogemos estos métodos numéricos y calculamos la respuesta de la estructura. ¿Ok? Está la respuesta de la estructura. Ahí está su aceleración, su desplazamiento. Y ahí está la fuerza restitutiva. ¿No pudieron echarle un ojito a sus puntos ahí para contestar elegantemente para parecer smart? ¿Sí? ¿Dónde está la lista? Muy bien.